Buenos días a todos. Lo mejor es estar en la presencia de Dios que mil fuera de ella, ¿verdad? Dice la Escritura. Vamos a pasar a la enseñanza. El día de hoy vamos a hablar por qué Dios permite el sufrimiento. Muchas veces nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué las personas viven en maldades? ¿Por qué hay tantas guerras, tanta pobreza? ¿Por qué Dios permite que la gente sufra? Incluso hay quienes llegan a decir, ¿por qué los cristianos sufren de esta manera o de aquella otra? Pues bueno, creo que Dios nos puede dar respuestas a muchas preguntas el día de hoy para poder entender el por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice así la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bien, vemos cómo la Escritura está hablando aquí claramente la palabra de Dios, cómo Dios iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, cómo Dios iba a meter a la nueva generación precisamente a esa tierra que Él había prometido y donde Dios había traído al pueblo 40 años vagando en ese momento. ¿Por qué? Porque una de las generaciones, la primera generación que salió de Egipto, pues no creyó a las cosas de Dios, no quiso entender las palabras de Dios. Y bueno, llega el momento en que Dios ya quiere meter a la nueva generación, porque todos aquellos habían muerto, y a la nueva generación le dice, anduve trayéndote 40 años, cerrándote. Y en ese tiempo Dios vemos que suplió todas sus necesidades. Dios, dice la Escritura, que sus ropas no se envejecieron, su calzado no se acababa. Dios suplió sus necesidades en todo momento que estuvo con ellos, en esos 40 años. Y dice aquí la Escritura, dice que estuvo Jehová Dios, tu Dios, 40 años en el desierto, y dice, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, y a la vez dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, la Escritura ya nos deja ver un panorama de lo que queremos hablar el día de hoy, de que por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos o entendamos? Y a la vez, ¿qué es lo que Dios permite que nosotros podamos entender y cómo Dios quiere moldear todas esas cosas en nuestras vidas? Todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, vamos a dar la enseñanza el día de hoy, por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Qué les parece si oramos que nos permita Dios entender claramente el por qué nos pasan cosas en la vida a cada uno de nosotros? Padre, gracias te damos por tan grande amor, tu misericordia, por estar con nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor, tu benignidad y tu bondad. Queremos que tu Espíritu Santo nos bendiga a todos en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, hay cosas que pasan en nuestras vidas y muchas veces no las entendemos. Hay ocasiones que las podemos entender hasta después, y aunque todo parece una tragedia, una desgracia, siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Y quisiera comentarles de un testimonio de un hermano que ya tiene bastantes años entre nosotros, un predicador, que en aquel tiempo pues era un discípulo, una persona que amaba a Jesús, se casó, y todos tenemos la esperanza de tener a un hijo, un bebé. No sé ahora los matrimonios del día de hoy, porque hay algunos que dicen, no, voy a esperar 10 años, ¿no?, para tener un hijo mientras que junto dinero. Otros dan 2 años, 1 año, y bueno. Sin embargo, por lo regular, cuando uno se casa, en su mayoría, es el deseo de tener un hijo, una hija. Creo que es un deseo de toda mujer, sobre todo ser madre. Y bueno, como todo matrimonio joven, queriendo tener un hijo, pues Dios les dio un bebé, se embarazó la esposa. En el transcurso del embarazo hay complicaciones con el bebé y los médicos le dicen, mira, hay un problema en tu hijo, hay un problema de salud. En cuanto nazca tu hijo va a morir. No va a durar ni 10 minutos, en cuanto nazca va a morir.
Bueno, el hermano pues afligido, su esposa igual, afligidos, empezaron a orar a Dios, pasaron la carga a la iglesia, al pastor, a su pastor. Se puso la iglesia a orar, a ayunar para que todo saliera bien, para que Dios hiciera un milagro, para que sanara el bebé. Tiempos de angustia, pues todos queremos un bebé sano, por lo regular cuando queremos un bebé. Bueno, pues resulta que efectivamente empezaron a ayunar, Dios empezó a fortalecer al matrimonio, al hermano, a su esposa, pero todos esperaban el milagro. ¿Qué sucedió después? Cuando nace el bebé, efectivamente lo que ha dicho el médico, muere en ese momento. Y la pregunta que venía a muchas personas, a él mismo, a la familia, era: ¿por qué si oramos, si ayunamos, si la iglesia oró, qué fue lo que pasó? Anhelábamos un bebé, el primogénito, ¿sí? Sin embargo, Dios tenía planes y propósitos. El hermano entendió algo importante. Todavía hablaba el día de ayer con él de este tema y decía: lo que yo entendí y lo que Dios me mostró era que Dios probó mi amor para con él. Dios probó en ese momento cuánto lo amaba. Si en verdad mi hijo Dios lo dejaba o no, yo le dije a Dios: si tú lo dejas, está bien, te voy a amar. Y si no lo dejas, te voy a seguir amando. Ya tiene más de 20 años de esto. ¿Qué sucedió? Dios probó el amor del hermano. Y él decía: así como Dios probó a Abraham con su hijo, yo sentí que Dios probó mi fe, mi confianza, mi amor hacia él. Lamentablemente, o bueno, en esa ocasión lo veía así, hoy lo ve de otra forma. Dice: mi hijo sí murió, en el caso de Abraham no. Pero yo entendí eso. Dios tuvo un propósito y un plan en mi vida para probar mi amor hacia él. Entonces, Dios permitió ese sufrimiento en la vida del hermano. Después le dio otros hijos, que el día de hoy ya están grandes, y Dios le ha bendecido, ¿sí? Él siguió amando a Cristo. Pero ¿cuántas personas vemos que sucede de esa forma, donde no se logra el bebé y muchos caen en grandes incredulidades? Muchos llegan a enojarse en contra de Dios diciendo: ¿por qué Dios te lo llevaste? ¿Por qué Dios, si te oramos y te pedimos y no pasó nada? Dios, ¿por qué sucedió esto? Entonces hay quienes se amargan contra Dios, hay quienes se apartan de las cosas de Dios y dicen: es que Dios no quiso que yo tuviera un bebé. Incluso agrégale que muchas veces ante situaciones difíciles la esposa queda estéril ante esas situaciones y ya no hay más hijos. Entonces la gente luego tiende a amargarse contra Dios, no entendiendo los planes, los propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros. Y esas preguntas pues, nos las podemos hacer todos. ¿Por qué la persona tiene cáncer? ¿Cuál es el plan o propósito de Dios? ¿Por qué Dios permite que la persona tenga diabetes? ¿Por qué Dios permitió este accidente? ¿Por qué Dios permite que las personas sufran? ¿Por qué Dios permite que haya huérfanos? ¿Por qué Dios permite esto, eso y esto? Y yo creo que podemos encontrar respuestas en la Biblia, el por qué Dios permite todas estas cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros. El por qué Dios permite que haya circunstancias y cada situación, cada cosa que vivimos, Dios tiene un plan, un propósito trazado en cada uno de nosotros y Él quiere mostrarnos tantas cosas en nuestros corazones para ver si en verdad estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Él. En ocasiones, una persona se me acercaba, una joven atea en aquel entonces, que empezaba a leer la Biblia, donde Dios empezó a ministrar su corazón, y ella se acercaba y se hacía tantas preguntas diciendo entre ellas: ¿por qué, si Dios sabía que Adán iba a pecar, por qué lo permitió? ¿Sí? ¿Por qué, si Dios sabía que Faraón no iba a dejar, por qué Dios permitía que se endureciera el corazón de Faraón? Y ese tipo de preguntas se hacía ella y decía: yo por eso no creo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a veces dice que quiere que la gente haga lo bueno, pero Él mismo endurece el corazón. Entonces le mostraba un pasaje en la Biblia y le digo: mira, dice la Biblia, ¿quién eres tú para tercar contra Dios? Dios puede hacer un vaso de barro, o Dios puede hacer un vaso de vidrio, Dios puede hacer lo que quiera y Dios lo va a usar para lo que Él quiera. ¿Quién eres tú para tercar contra Dios? Entonces la persona le brilló bastante el pasaje y dijo: sí, cierto. O sea, ¿quién soy yo para estar
cuestionando a Dios el por qué permite una cosa y por qué permite la otra. Dios tiene planes y propósitos siempre. Y le mostré ese pasaje y le dije, mira, Dios permitió que Faraón se endureciera el corazón para mostrar su poder al pueblo de Israel, porque aunque el pueblo estaba allí en Egipto, a ellos no les llegaban las plagas, y Dios trataba con ellos para que vean su poder, su autoridad, y el pueblo temiera a Dios para que vieran que efectivamente Dios tiene poder y puede hacer lo que Él quiere. Después de eso la muchacha se convirtió, se volvió a Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que Dios tenía planes, propósitos en nuestras vidas al permitir las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones que cada uno estamos viviendo y pasando. Yo le hago una pregunta: ¿no ha tenido pruebas en su vida? ¿No ha tenido aflicciones? Actualmente, ¿cuál es la aflicción con la cual está usted pasando? A lo mejor no tiene dinero, a lo mejor le ha detectado una enfermedad, ¿sí? Ya terminal, o a lo mejor lo acaban de correr del trabajo, su hijo no se convierte, a lo mejor anda en las drogas. O sea, ¿cuál es la aflicción que cada uno tenemos? Pero es importante valorar que ante todas las aflicciones, Dios siempre tiene el control en nuestras vidas. A través de las pruebas y de muchas tribulaciones es necesario entrar al cielo, dice la Escritura, pero allí Dios va a mostrarnos tantas cosas en nuestras vidas como lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Dios pasó con el pueblo de Israel? Lo comentamos, 40 años en el desierto, y dice que Dios probó su fe, su corazón, y también en dónde estaba realmente sus pensamientos, su corazón, si en verdad estaban dispuestos a guardar sus mandamientos o no. En ocasiones nosotros nos sentimos en el desierto, pero Dios viene y nos habla, nos bendice y entendemos los planes y propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Deuteronomio 29 dice la Escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios permite tantas cosas y luego no entendemos por qué Dios permite eso. Sin embargo, Dios tiene planes, propósitos en nuestras vidas para poder nosotros ir hacia adelante caminando con Dios y hacer su obra. Y bueno, hay un pasaje que a mí me ha brillado bastante, en algunas ocasiones lo he predicado, y es el pasaje de Job. Es un pasaje que brilla bastante en estas ocasiones de pruebas, tribulaciones, de aflicciones que tenemos, pero en este pasaje vamos a entender tantas cosas como vamos a entender en otros pasajes lo que Dios quiere y permite el sufrimiento de nuestras vidas. Por ejemplo, vemos que Job, en el libro de Job capítulo 1, el verso 7, dice la Escritura que, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí vemos algo importante que resalta la Escritura. Vemos cómo Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Ahí vemos que Satanás no tiene poder ni potestad en contra de nosotros, sino que todas las cosas que nos pasan es porque Dios lo permite y aún le permite a Satanás que toque nuestras cosas, ¿sí? Y aquí vemos que Satanás le está como diciéndole a Dios, mira, pues cómo no te va a querer si todo le estás dando, ¿no? Mira, le has dado trabajo, ha prosperado, tiene ganado, tiene su familia, tiene casa, tiene todo. ¿Cómo crees que no te va a amar Dios, este Job? Y entonces Job le dice, mira, por eso te ama, pero quítaselo, a ver, ya no le des nada y vas a ver cómo va a blasfemar en contra tuya. ¿Qué dijo Dios? Dice el verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y bueno, ¿qué hizo?
pues bueno, muere el ganado, mueren sus hijos, le quita todo y queda totalmente en una pobreza Job, ¿sí? Y aquí es donde vemos cómo muchas personas, cuando Dios permite que les sea quitado el trabajo, que no haya dinero, ¿qué es lo que sucede en muchas personas? ¿Sabes lo que sucede en muchos? Dejan de buscar de Dios, dejan de acercarse a Cristo, se amargan contra Dios, ya no quieren buscar a Dios, se van al mundo y empiezan a donde sea, empezar a poner su confianza menos en Dios. Y la persona muchas veces no sabe qué hacer. Dice, oye, ya no tengo ni para comer mañana, ¿y ahora qué hago? Y algunos empiezan a robar, otros se van con el narcotráfico, otros empiezan a pedir prestado y si no les prestan, pues se amargan, empiezan a poner la confianza en la mano del hombre, pero no la confianza en Dios. Y allí es donde Dios quiere probar tu fe, tu confianza, puede probar si en verdad amas a Dios o no lo amas. Muchas personas que han entregado su corazón a Cristo en medio de esas aflicciones que vienen, en medio de esas angustias, ¿qué hacen? Se apartan de Dios. Oye, pero era un hermano entregado, sí, pero es que pues, se quedó sin trabajo, lo corrieron, no tenía ya comida, tenía que pagar la casa, tenía que pagar aquí, allá, y terminan apartados de Dios. Se amargan, ¿sí? Buscan trabajos donde les va a robar su comunión con Cristo, su relación con Él, trabajos de todo el día porque ahora tienen que pagar y deben mucho, en vez de confiar en Dios y decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? ¿Por qué me ha venido toda esa tribulación y angustia, Dios? ¿Por qué? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí en lo personal sí me ha llegado a pasar, donde en un día te vienen problemas uno tras otro, tras otro, tras otro, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a pasar? ¿No? O sea, no es que te venga uno en esta semana, otro el otro, no. Se te descompone el carro, tu hijo se enferma, ya no tienes dinero para la semana, y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? A mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero la verdad entra en una angustia, una aflicción, y luego se te enferma el hijo y dices, ¿a dónde lo llevo? No hay médicos, ¿qué pasa? Y bueno, la verdad entra uno en una angustia. Bueno, ¿qué hizo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Todo esto que le vino a Job, le vino en un día, no creas que pasó una semana, un mes, un año, no, uno tras otro. Venía uno, venía otro y venía otro a decirle lo que había acontecido. ¿Cuáles fueron las palabras de Job? El verso 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios me dio, Él me lo quitó. Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Y él le tenía una fe y una confianza en Dios. ¿Qué sucedió después? Bueno, capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El verso 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Las mismas palabras que le estaba diciendo Dios a Satanás la primera vez, Dios se las vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque Job, dice la Escritura, que ante todo esto no había pecado, se conservaba recto, amoroso hacia Dios a pesar de todas las cosas. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Job, cuando le vino todo ese desastre, estaba contento, estaba riéndose? ¡Ay, Señor, gracias! Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Cuando vienen y le dicen, oye, tus hijos se murieron, ¿qué sentiría Job? Cuando a ti te dicen, oye, tu hijo o tu familiar, ya no hay nada que hacer, ¿qué sientes? Sientes que se te doblan las rodillas. Y aunque eres cristiano, o para los que son cristianos, tú dices, Dios, ¿qué sucede? Siente uno que se le baja la sangre, se le doblan las rodillas y como que empieza uno una desesperación diciendo, ¿qué hago? Ayúdenme, ¿no? Ahora, ¿cuánto más cuando te dicen que ha muerto un familiar? ¿Cómo te sientes? ¿Igual o peor?
¿cierto o no? Imagínate a Job, le dicen, oye, pues murieron tus hijos. Oye, pues ya tu ganado ya no lo tienes tampoco. ¿Qué sentiría Job? Yo creo que lloró. No dice la Biblia que lloró, pero ante todas esas aflicciones que vienen, pues la gente llora, se siente triste, viene una depresión, viene una angustia, una desesperación que no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir, te sientes impotente ante la situación que estás viviendo, ¿cierto o no es cierto? Todos nos sentimos así, humanamente hablando. Seas o no seas cristiano, te sientes así. Afligido, angustiado, no sabes qué hacer. En ocasiones no puedes dormir por estar pensando, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? A ver, ayúdame Dios. En ocasiones te levantas, oras y no encuentras una respuesta y no encuentras una salida y dices, Dios, ayúdame, ¿no? Incluso viene un dolor interno cuando te dicen, ha muerto tu familiar. ¿A poco no sientes que llora tu corazón, así que se quebranta tu corazón? Decía un hermano en una ocasión que murió uno de sus hermanos, decía, hermano, es que yo no quiero llorar, pero de repente me llega el sentimiento y empiezo a quebrantarme. Pues es normal que nos suceda a todos eso. Algunos dicen, oye, pero es cristiano, pues que se hago, ¿por qué lloras? ¿No está su confianza? Discúlpame, pero Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, ¿no? Era el Hijo de Dios, ¿por qué llora? Porque dice la Escritura que amaba tanto a Lázaro. Imagínate, ¿tú no amas a tus hijos? Job, ¿qué sentiría en ese momento? También sus sentimientos se derramaron, pero su fe no cayó. Su fe, aunque a lo mejor se doblegó, pero él seguía confiando en Dios, porque sabía que Dios tenía todo bajo control. Bueno, cuando Dios le dice a Satanás estas palabras, igual que las primeras, era porque Job no había pecado. Tuvo los sentimientos y lo que quieras, pero su confianza seguía estando en Dios, seguía siendo recto, seguía estando en santidad, estaba amando a Dios ante todas las circunstancias. Y aquí en el verso 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? O sea, no había causa por el cual lo quitara, nada más era probar su fe y su confianza. Muchas veces algunos dicen, ¿por qué me vino todo esto? Bueno, sí es bueno escudriñarse, hay que ver por qué Dios nos está mostrando cosas. Al inconverso será una prueba, más bien yo creo que Dios al inconverso lo está queriendo mostrarle su poder, su amor que Dios tiene para con él, para que se convierta y se vuelva a Dios. Pero al cristiano que está en integridad con Cristo, pues Dios permite las cosas para probar nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza en Él, si en verdad permanecemos o no en Él. Entonces, Job, aquí vemos cómo está diciendo Dios, tú me incitaste, a pesar de que no tenía ningún derecho, pero para que tú veas que su corazón es recto delante de mí, yo lo permití para que Job fuera probado y tú vieras el amor de Job hacia mí, ¿sí? Que no es por lo que le daba, es porque Él me ama, porque sabe quién soy yo. Era lo que estaba diciendo en pocas palabras Dios a Satanás. Bueno, y aquí vemos otra vez, el verso 4, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y bueno, se va a Satanás y hiere a Job con una sarna, ¿sí? Imagínate cómo estaría Job ahí. ¿Cuántas veces estamos enfermos? Y muchas personas, te soy sincero porque he hablado con mucha gente, se empiezan a sentir mal, vete al doctor, no, es que me vayan a decir que tengo cáncer, no, es que si voy me voy a decir que tengo diabetes, no, es que si voy me vayan a decir que tengo problemas del corazón, y la gente tiene miedo a ver la responsabilidad o lo que tiene en su cuerpo, ¿cierto o no? No sé si a usted le ha tocado esa o es una de esas personas que no quiere ir al doctor para que no le digan qué es lo que tiene, si es algo terminal. Y en algunas personas es tanta la aflicción
que llega el momento, voy a ir al médico, se está muriendo más de la angustia que lo que le va a decir el doctor. Y cuando llega al doctor le dice, no, no se preocupe, es un problema muscular. Hasta le hace así. Y llega bien contento a la casa, ¿no? ¿Qué crees? No, que es un problema muscular. No, gracias a Dios. Pero si te hubieran dicho, es un tumor canceroso, llegas igual a tu casa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sentirá Job cuando fue probado? Nosotros vamos a ser probados en esas áreas, en nuestra salud, en lo material, en muchas cuestiones, porque es donde más reniega la gente, en eso. Imagínate alguien que tiene problemas de salud y que se le van complicando, y llega el momento en que dices, ya no sé qué hacer. ¿Sí? Dios, ya quítame la vida. Y algunos hasta llegan y te dicen, oye, se me hace que estás embrujado. Mira lo que te hicieron, ¿cómo estás? Una tras otra y de repente surgió todo esto. Y el otro le empiezan a meter dudas diciendo, a lo mejor sí. Y más si era dado a la hechicería en sus tiempos pasados, llegan a caer en la hechicería. ¿Sí? No, es que ya estamos buscando al brujo mejor para que te sane. Oye, si Dios está tratando con él, si el diablo no tiene poder sobre la persona, le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a la persona. El que sana es Dios. Y todo lleva a un propósito que Dios quiere tratar con nosotros. La semana antepasada murió una hermana que tenía problemas de salud ya delicados, de diabetes, la presión arterial y bastantes cosas. Luego me decía, hermano, ya no sé qué te digo que estoy bien, qué es lo que tengo bueno, todo mal, ¿sí? Me tocó estar en los momentos de angustia, de aflicción de ella, donde oramos a Dios para que ya, si Dios permitiera que muriera, que fuera con él. La hermana, consciente de todas las cosas, estuvo todavía orando a Dios juntos, agradeció a todos los hermanos que estábamos ahí. Empezó con problemas respiratorios, murió prácticamente de un problema respiratorio. Entonces, pero la hermana se veía contenta. Llegamos a su funeral y se sentía un ambiente de armonía, de amor. No veías gente llorando como en otros velorios, así gritando. El lloro normal. Y cuando ya al otro día que ya la iban a llevar, a sacar para ya llevarla a sepultar, a cremar, les decía, el día de ayer no parecía velorio, parecía un convivio. Y todos decían, sí, cierto, sí, cierto. Porque tú veías a la hermana una paz, una tranquilidad. Su hijo dice, la verdad yo ya veía tanto sufrir a mi mamá, ella no renegaba, dice, pero creo que está mejor ahora con Jesús. Aunque le venía una tras otra, la hermana no faltó en la fe ni la confianza en Dios. Amaba a Cristo. En esta semana falleció el papá de una hermana igual, pero también oramos que si ya era necesario que Dios se lo llevara, a los 2 días fallece. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo Dios permite el sufrimiento de las personas para enseñarnos tantas cosas, porque muchos aprendimos de esta hermana que falleció apenas. Muchos aprendimos de su testimonio, de su ejemplo, que no renegó en ningún momento de Dios, pero estuvo siempre confiando en Él. Y aunque le decían, ahora tiene este problema, y ahora ya se le complicó con y ahora ya pasó aquí, tú veías a la hermana feliz y contenta y decía, pues Dios sabe por qué, hermano, y hasta cuándo voy a durar. Pero hay quienes dicen, hermano, ya no quiero soportar, ya no quiero, me pasa una tras otra, Dios, ya no quiero. Y si te das cuenta, las peticiones de alguien que está enfermo, ¿cuáles son? Que Dios haga el milagro, que se sane, que sea Dios el que venga a hacer la obra en él, que Dios meta su mano y que no haya ninguna complicación y que se sane. No es la oración siempre que pedimos, aunque la persona ya tenga 100 años, ya va a morir, hermano, pero pues si Dios quiere hacer el milagro, lo quiere dejar, que lo deje. ¿Sabes? Yo he entendido algo en este caso de hermanos que han fallecido. En medio de sus aflicciones, angustias, ellos tienen un rostro tranquilo, en paz, diciendo, yo ya quiero ver a mi Jesús. Yo ya quiero ver a Jesús, yo ya quiero estar con Él. Porque dice la Escritura que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Porque la persona va a ver a Cristo y sabes, ahí ya no hay más tormento, ya no hay dolencia, ya no hay dolor, ya no hay angustia, ya no se tienen que afligir que por la sexta ola de COVID, ya la persona está con Cristo.
y es una eternidad con Cristo Jesús. Entonces la persona puede entender eso, puede decir, esta enfermedad es para bien o para mal, porque si voy a morir me voy con Cristo, voy a estar con Él y todos mis problemas se acabaron. Ya no hay problema de la crisis que sube, que baja, que la guerra, que pasa esto, ya no. Entonces todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Las aflicciones del justo realmente son para la gloria de Dios, porque puede ver a Cristo en medio de esos problemas y dificultades. Por eso Dios permite el sufrimiento, porque Dios va a probar tantas cosas en nuestras vidas. Job le vino la sarna, le vino la situación difícil, que aún su esposa todavía le decía, oye, y todavía mantienes tu integridad así como estás delante de Dios después de que te quitó todo, todavía te tiene así enfermo. Oye, ¿a poco todavía eres cristiano, Job? ¿A poco todavía vas y te congregas? ¿No te dicen así luego? ¿A poco todavía vas a tu iglesia si ni te vienen ni te visitan? ¿Y a poco así como estás te vas a ir a congregar? Es imposible. ¿Qué le decían a Job? Le decía a su esposa, no, Job, ¿para qué detienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿No fueron las palabras que le dijo su esposa a Job? ¿Cuántas personas te han dicho a ti lo mismo? ¿Para qué vas? Mira, sigues igual, no cambias. Mira, sigues enfermo, no pasa nada. Es más, ni te ayudan. ¿No? ¿Qué están diciendo? No ames a Cristo, ya no sigas a Jesús. Quédate en tu casa. ¿Para qué vas? ¿Para qué sigues? ¿No? Job le dijo a su esposa, como una mujer fatua has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cuántos, cuando viene esa prueba que Dios les quita todo y está la enfermedad, reniegan en contra de Dios? Y en vez de decir, gracias Dios por lo que me has dado y me has quitado, muchos dicen, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Jehová dio y Jehová quitó, fueron las palabras de Job. ¿Por qué? Porque era recto ante los ojos de Dios y sabía que lo que iba a pasar aquí era temporal y que si él moría de esa sarna, iba con Dios y todo se iba a acabar. Querido hermano, querido amigo, todo esto es pasajero. Este cuerpo que tenemos es pasajero. Este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, pero lo que se espera para el cristiano, para el que está bien con Dios, es la eternidad con Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque podemos ver a Jesús en todas las áreas. Job tuvo esa situación. Job nos da testimonio y ejemplo de que efectivamente se puede llegar hasta el final, donde podemos realmente nosotros caminar con Dios y donde nosotros podemos ver ese amor, esa compasión y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Pero siempre Dios va a permitir las cosas para probarnos en nuestras áreas. ¿Cuánto amamos a nuestro Dios y cuánto estamos con Él? ¿Qué probó Dios? La fidelidad de Job para con Dios. Su fe, su confianza, su amor hacia Dios lo estaba permitiendo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Por qué permitió sufrimiento en Juan el Bautista? En San Juan capítulo 1, verso 26, vemos unas palabras, o vamos a Mateo mejor, creo que nos va a quedar más claro, y luego vamos al pasaje que comentamos de Juan. Mateo 11, verso 2 al 6, dice la Escritura, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Está hablando que le mandó dos discípulos a Jesús, le mandó a sus discípulos a Jesús. ¿Y para qué lo estaba mandando? Dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en
mí. Ok, ¿qué vemos aquí? Si te das cuenta, Juan el Bautista era una persona que había predicado la palabra, que había hecho grandes cosas, pero vemos que estaba encarcelado. Cuando una persona tiene esa aflicción en la cárcel, ¿sí? Una persona que ha caído en la cárcel, sea delincuente o no, llega el momento en que va a entrar una depresión, una angustia en su vida. Si es delincuente, bueno, pues va a valorar lo de afuera, va a empezar a ver cosas y va a decir por qué lo hice. Pero cuando un cristiano cae en una cárcel, porque ha pasado en muchas ocasiones, está con Cristo, pero en ocasiones viene el enemigo y también lo ataca y le dice: eres inocente, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te ha permitido que estés en esta angustia, en esta aflicción? Mira, no ves a tu familia, no tienes las cosas bien, aparte de eso te dan de comer lo que ellos quieren. Y bueno, tantas cosas que viene el diablo y le susurra en el oído. Aparte de eso, no es lo mismo estar afuera en un lugar donde, aunque sea tu país, lo que sea, pues llega el momento en que entra la aflicción, la angustia y la desesperación también. Y cada día que pasa se te hace eterno como cristiano. Bueno, imagínate Job, cómo estaba cómo estaba Juan el Bautista en ese momento, que vino una incredulidad en su vida, que tuvo que mandar a Jesús: ¿eres el que habría de venir o esperaremos a otro? Pero fíjate lo que había pasado. Ahora sí vamos a San Juan 1:26. ¿Qué había pasado antes de todo el acontecimiento de que Juan entrara a la cárcel? Fíjate, dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y el verso 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, fíjate las palabras está usando aquí Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya está dando cuenta una idea. Juan el Bautista tenía una claridad quién era Jesús y a qué venía Jesús. ¿Sí? Él venía a quitar el pecado del mundo. Era el Salvador, era el que iba a hacer las cosas para rescatar a la humanidad, era el que iba a dar la vida por nosotros. Juan el Bautista tenía claro eso. Fíjate, y dice que él lo vio, pero también el verso 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Oye, tuvo una gran visión, una claridad. Dios le había dicho que Jesús era el que iba a venir, era el Hijo de Dios, ¿sí? Y dice aquí que vio al Espíritu Santo descender sobre sobre Jesús como una paloma, ¿sí? En forma de paloma, vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Imagínate qué revelación y qué claridad estaba teniendo Juan el Bautista en esos momentos. Vemos también el verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjate, Dios se lo dijo: al que tú veas que viene el Espíritu Santo y posa sobre él y permanece en él, ese es el Salvador, ese es Jesús, es el que va a redimir, es el que va a salvar a la humanidad de sus pecados, de las garras de Satanás, etc. Y dice el verso 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué claridad tenía ahí? El verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Fíjate, no solamente fue una prueba,
no fue una imaginación. Él estaba seguro quién era Jesús, sabía qué era lo que iba a hacer Jesús. Y después dice el verso 37, le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Dos de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, qué raro que estando en la cárcel mandó preguntar si era el que había de venir o esperaban a otro. Qué raro. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción, en medio de la angustia, se nublan tantas cosas en nuestras vidas que viene la duda, que viene el creer, que viene ahí la duda diciendo, seré, incluso algunos llegan a tener esa duda de decir, ¿seré cristiano o no seré cristiano? A ese grado, ¿me convertí o no me convertí? ¿Estoy caminando con Dios o no estoy caminando con Dios? O sea, hay tantas preguntas que la gente se hace en medio de la opresión, de la aflicción, de la angustia que viene en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a muchos nos ha pasado eso. A muchos, que llega el momento que no sabes si eres o no eres. Dice la Escritura que la mucha opresión atontece al sabio. Ya lo que le estaba pasando a Juan el Bautista. Imagínate estar en la cárcel, saber que lo iban a decapitar, que le iban a cortar la cabeza, que le iban a enjuiciar, etcétera. Pues no es fácil. No es fácil. Toda la claridad se estaba nublando en la cárcel. Por eso Jesús le mandó decir, mira, esto que yo hago nadie lo puede hacer. Los muertos resucitan, ¿sí? Los sordos oyen, los ciegos ven, y a todos es proclamado el evangelio. ¿Qué hizo? Le aumentó la fe, le aumentó la credibilidad, y entendiendo lo que tú viste en aquella ocasión, no fue tu imaginación, fue real. Dios te dijo y Dios está cumpliendo, ¿sí? Y estos milagros no cualquiera los hace. El resucitar a los muertos no cualquiera lo hace, ¿sí? Entonces, volvió nuevamente la confianza, la fe en Juan el Bautista y después es decapitado. En medio de las aflicciones, de las angustias, hay dudas, pero debemos de fortalecernos en la fe. Debemos de fortalecernos en nuestro Dios y siempre es bueno preguntarle, Dios, ¿qué quieres o qué me quieres enseñar en medio de todo esto? En medio de las angustias es bueno reflexionar y preguntarse, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Realmente Dios está permitiendo esto en mi vida por una prueba o un juicio? ¿O qué quiere Dios mostrarme? Mostrarme. ¿Sí me explico? Sí es bueno preguntarte por qué te pasan cosas. Es bueno preguntarnos si Dios lo permite o no. A lo mejor fue un error mío, a lo mejor fue una circunstancia, o por qué Dios está permitiendo todas las cosas. Vemos efectivamente cómo Dios prueba la fe de los justos, el amor de los justos. Pero al inconverso, ¿qué le probará Dios? ¿Será una prueba lo que tenga? Porque algunos inconversos dicen, no, es que Dios me está probando. Oye, espérate, ¿qué te está probando? No, es que me fui de borracho y me quedé sin dinero, entonces Dios me está probando porque ya no tengo dinero. No es cierto. Tu pecado te llevó a esas consecuencias, ¿no? Oye, te estás peleando con medio mundo y de repente te dan un golpe en la cabeza, tienes un derrame cerebral y dicen, es que Dios está tratando con él. Sí, para que te vuelvas a Dios en medio de esa angustia. Pero tú lo estás buscando y tú lo estás permitiendo en tu vida. No es lo mismo que de momento llega, pasa el accidente y te viene eso, un derrame cerebral, como a muchos les ha pasado últimamente. ¿Sí? Algunos dicen, ¿pero por qué le pasó? Porque Dios lo permite. Y muchas veces Dios no trata con la persona. El trato es para la gente inconversa, para los familiares que vean y se doblegan ante Dios. Por eso Dios lo permite. ¿Que el cristiano sufra? Sí. ¿Por qué lo permite Dios? Para que los que lo rodean vean que aún así retiene su integridad ante Dios. ¿Y por qué Dios trata muchas veces con los hijos
Oye, pero es un niño, ¿por qué Dios permite que tenga cáncer? ¿Por qué Dios permite que tenga ya este problema de salud? Porque ahí es donde se doblegan los padres a Dios. Es donde empiezan a decir: Dios, ayúdalo, Dios, sálvalo, Dios, trata con él, Dios, esto. Piden oración en las iglesias, pero muchas veces es bueno preguntarle: Dios, ¿es para mí? ¿Cómo estoy yo? David, cuando el niño estaba enfermo, había pecado David. El niño enfermo, y David estaba en aflicción y angustia con Dios. Cuando muere el niño, sale David contento, se arregla, come. Dice: oye, ¿por qué estás así, David? Dice: porque cuando el niño vivía, pues, estaba yo en angustia, pero ya murió. Yo entiendo que Dios ya me perdonó. Él está con Dios, ¿sí? Él ya está con Él. Es más fácil que yo vaya donde está Él a que Él regrese acá donde estoy yo. David entendió claramente: el niño está con Jesús. Aunque padeció, pero David estuvo entendiendo: fue mi pecado, fue mi maldad, fue lo que yo hice. Dios está tratando con él, ¿sí? El trato no era para el niño, Dios estaba tratando con David. Entonces, si tú tienes una situación con un familiar, pregúntate: ¿tú cómo estás? ¿A lo mejor el trato es para ti? ¿O es para los dos? ¿O es para toda la familia? Para que tú te vuelvas sinceramente a Dios. ¿Qué más vemos? Pues vemos que Dios permite el sufrimiento porque nos ama, porque quiere que seamos íntegros. Y al primero que le duelen las cosas es a Dios. Es a Dios. Platicaba con una persona afligida y angustiada y le decía a otra persona: es que aunque seamos lo que seamos, nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos. Aunque tu hijo sea delincuente, no deja de ser tu hijo. Y no deja de dolerte, ¿cierto o no es cierto? Te duele porque está en el narco, y te duele porque está en la cárcel, y te duele si lo llegan a herir y está en el hospital. Aunque te diga: se lo buscó, sí, pero te duele. ¿O me equivoco? Yo creo que a todos nos duelen los hijos. Imagínate Dios, al ver una humanidad llena de maldad y de pecado, a Dios le duele en su corazón que la gente ande en esos pecados. Y Dios manda sus juicios, Dios trata con las personas para que se vuelvan a Él en todas las formas. Y aún no solamente a través de los juicios, Dios nos muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y no quiere que nos perdamos. En Mateo 11:2, perdón, es en San Juan 3:16 podemos ver aquí el amor de Dios. Muchos saben este pasaje. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, viendo a la humanidad y que habían venido juicios y la gente no se volvía a Él, en medio de los juicios, Dios ahora manda a su Hijo en su amor para salvar a la humanidad. Ahora yo te pregunto: ¿a qué vino Jesús? Pues Jesús vino precisamente para salvar a la humanidad. Pero Jesús iba a pasar pruebas. En Lucas 22:28 dice, Jesús está hablando a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Dios había permitido que Jesús padeciera desde que nació, tuvo la persecución, ¿sí? Después se bautiza, es llevado al desierto por el enemigo a probarlo, y después regresa a Jesús y empieza a su ministerio y empieza a ser probado en muchas áreas también. Empiezan los ataques, las burlas, ¿sí? Y posteriormente Jesús viene a ser crucificado. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora yo te pregunto: en cada persecución, cada tribulación que tuvo Jesús, ¿a Dios no le dolía? ¿Como padre? Yo creo que sí. Había aflicción en Jesús, iba a su padre, le decía. En la transformación, en el monte de la transfiguración, vemos que vino ahí Moisés y Elías a fortalecer a Jesús. Había aflicción, había angustia. El Padre mismo estaba afligido por su Hijo. Y lo vemos que claramente dice que de tal manera Dios amó al mundo. Nos ama, ¿sí? Y dice la Escritura también que cuando Jesús estaba allí
pidiéndole a Dios, si quieres pasa de mí esta copa, ¿tú crees que al Padre no le dolía que Jesús fuera a morir en la cruz por nosotros, los pecadores? ¿Sí le dolía o no le dolía? Algunos dicen, no, es que era Dios. Oye, pero nosotros somos semejantes a Dios aún en los sentimientos. Al Padre le dolía que el Hijo estuviera ya padeciendo, que fuera menospreciado, que lo empezaran a perseguir, a angustiar, lo atormentaran durante toda una noche, se burlaran de él, lo escupieran. ¿Tú crees que Dios no estaba viendo eso y le dolía? Pero había un propósito: salvar a la humanidad, que tú y yo no nos fuéramos al infierno, que Él muriera por nosotros, por nuestros pecados, porque la paga del pecado era la muerte. Y Cristo tenía que derramar su sangre, como en el Antiguo Testamento el Cordero tenía que ser inmolado para salvar el pecado de la humanidad. Cristo estaba dando la vida por nosotros ahí, estaba angustiado y afligido. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, Señor, pásala. ¿Cuál copa era? La copa de la ira. O sea, Cristo no quería ir a la cruz, humanamente hablando, pero sabía que era bueno, porque iba a ganar a todo el mundo para su gloria. Lamentablemente no todo el mundo quiere buscar a Dios. Lamentablemente no la gente quiere buscar a Cristo, no quiere entregar su vida, ¿sí? Solamente cuando les va mal, cuando entra la aflicción, la angustia, es cuando lo buscan, después se les olvida. Ya, se olvidan de Dios. Viene otra aflicción y quieren buscar a Dios otra vez. Y otra vez Dios hace el milagro y vuelven a lo mismo. Solamente es cuando buscan a Dios. Pero Cristo quiere que permanezcamos hasta el final con Él, hasta ver el reino de los cielos con Él. ¿Tú crees que el Padre no veía a Jesús en la cruz? Llegó el momento en que el Padre mismo abandonó a Jesús y le dijo: Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínate el dolor que sintió Jesús, la tristeza, que llegó en ese momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Una angustia, que abandones a tu hijo en un lugar de desesperación, donde está a punto de morir. ¿Qué sentirías tú? ¿O que tu padre lo haría? ¿Cuántos padres se fueron cuando ustedes eran niños? ¿Cuántos padres los abandonaron? ¿Qué sentiste cuando se fue tu papá? Cuando se alejó de ti. Y dices, ¿por qué Dios permitió eso? Porque tienes un Padre en el reino de los cielos y no te ha dejado. Aunque el padre y madre te ha dejado, Dios no te ha dejado a ti. Ya ha suplido todas tus necesidades. Y te ha puesto a lo mejor un padre postizo, pero ha visto tus necesidades. Porque Dios tiene todo bajo control. Y es la prueba de que Dios está vivo y no nos deja. Entonces, el Padre estaba dejando a Jesús y Jesús, poco rato después, murió. Consumado es, todo está pagado. Mismo Jesús sufrió pruebas, tribulaciones y no renegó. Tomó la cruz y siguió adelante. Alguien dirá, hermano, pero el Hijo de Dios, ¿cómo no va a soportar todo eso? Dice la Biblia que Jesús era 100% hombre. ¿Sí? Tuvo los mismos sentimientos, tuvo las mismas tentaciones, tuvo lo mismo que tú y yo tenemos. Jesús se despojó de todo. Entonces no vengas a decir, no, es que Jesús, mira, no. Él padeció, Él sufrió, Él nos entiende, Él sabe lo que estamos viviendo tú y yo. Sabe nuestros pensamientos, dolores, angustias, aflicciones, tribulaciones, todas las sabe Cristo y te dice, mira, yo también lo viví, yo también lo padecí, también fue despreciado, me entregaron, me despreciaron las personas. Ahí estaba Jesús. En 1 de Pedro 2:21, ya vamos a terminar. 1 de Pedro 2:21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjate, Él padeció por nosotros. ¿Qué culpa tenía? ¿Qué culpa tiene o tenía Jesús en ese momento? Si los que habíamos pecado eras tú y yo. ¿Y por qué Él tenía que sufrir y padecer por nuestra culpa? ¿Por qué tenía que dejar su trono de gloria para venir a este mundo lleno de perversidad y de maldad? ¿Por qué? Si tú y yo éramos los pecadores. Cuando una persona tiene un accidente, a lo mejor un borracho llegó y chocó o atropelló a tu hijo o a un familiar, ¿qué dicen? Por culpa de este está así sufriendo mi hijo.
¿qué diría el Padre por nosotros? Cristo no tenía que padecer y padeció. Y dice, por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Que en medio de la prueba, de la aflicción, de la angustia, en medio de la situación que estamos viviendo, de las tribulaciones, siempre estemos confiando en Cristo. Que lo veamos a Él, que veamos que Él murió, Él también padeció por nosotros, que Él nos conoce bien y que las mismas padecimientos que tuvo Cristo las tenemos nosotros. Por eso cuando nosotros estamos afligidos y angustiados, podemos ir a Jesús. Fíjate que hay una gran diferencia en la persona que es convertida a Cristo y al inconverso. Porque el inconverso no tiene quien lo cuide, no tiene quien lo consuele. Y se consuela en el alcohol, en las drogas, en la cerveza, en el cigarro, en la gente, en el baile, en el mundo. Pero el cristiano se consuela en Cristo. Va a Cristo, le habla a Cristo y viene Cristo y lo consuela. Y le empieza a mostrar su amor, empieza a mostrarle su misericordia. En ocasiones cuando estás afligido sientes hasta cómo Cristo te puede acariciar y te dice, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, tú eres pueblo mío, oveja soy de tu prado, tú le puedes decir a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiende el cristiano que todas las cosas para bien y que esas leves tribulaciones van a pasar un día. Y ese día es cuando estás con Jesús en el reino de los cielos. Por eso dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía. Fíjate, le maldecía y no respondía. Su confianza era su Padre, estaba amando a la persona. No respondía con maldición. ¿Cómo respondía Jesús? Con una bendición. Los amaba. A sus enemigos estaba con ellos, les suplía, etc. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí te das un panorama. ¿Qué hacía Jesús? No correspondía mal por mal. Es que me están insultando, ya no sé qué hacer. Es que ya no aguanto, papá, mamá, mira cómo me pasa esto. Oiga, pastor, es que mira, mi familia ya no aguanto, ya no sé qué hacer, me están hostigando, me están diciendo cosas, etcétera, etcétera. Pues dice, ámalos. ¿Y cómo los voy a amar, hermanos? Si la verdad no sé, a lo mejor me van a hacer hasta tropezar, ya no sé a dónde irme a vivir. Jesús no dijo eso. En medio de su aflicción y angustia, amaba. Jesús fue probado en todo, igual que tú y yo. No hubo engaño, dice la Escritura. Y si no hubo engaño en su boca, ¿tú crees que nos va a engañar ahora? Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? No dijo cada domingo, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Querido hermano, querido amigo, en todas las pruebas y tribulaciones siempre Dios va a tener un propósito. Siempre va a haber un propósito. Y ese propósito siempre hay que preguntárselo a Dios. Y en ocasiones a lo mejor no las entendemos en ese momento, pero las vamos a entender después. Por eso Dios permite el sufrimiento, el dolor, la angustia en medio de nosotros, porque Dios mismo lo está permitiendo. Y Satanás le está pidiendo permiso a Dios para que realmente nos pruebe si en verdad amamos a Dios o no lo amamos. Por eso tú puedes ver en el transcurso del cristianismo todo lo que ha sucedido y todos los que han muerto en la Inquisición, en tribulaciones, todos los que murieron y siguen muriendo hoy en la actualidad en los países comunistas. Tú puedes ver cuánto aman a Cristo. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué? ¿A Dios le agrada que la gente sufra? Yo creo que no. Pero Dios permite que suframos para que Dios pruebe cómo estamos delante de Él y para que Dios cada día nos perfeccionemos más y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Querido hermano, querido amigo, si estás pasando tribulaciones, acércate a Dios y pregúntale, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Si estás en una aflicción, angustia, pregúntale también. Pregúntale, aún si ha muerto algún familiar, Dios,
¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Alguien dirá, hermano, pero estaba muy joven, murió. La verdad, muchas ocasiones digo, en parte qué bueno, te voy a decir por qué. Porque tú no sabes el día de mañana si va a ir a las drogas, si va a ir al alcohol, iba a andar de narcotraficante, iba a andar en las pandillas. Gracias a Dios que se fue con Jesús. Gloria a Dios, ya tienes un hijo en el cielo. ¿Cierto o no? Pero imagínate, ha habido gente que ha sanado, que Dios ha hecho el milagro. Y te soy sincero, los veo en el mundo, los veo en la música, en el alcohol, en las drogas. Y hasta luego dices, yo no sé por qué Dios lo dejó. Por algo Dios lo dejó. ¿Sí me explico? Si tú traes problemas, situaciones, acércate a Jesús. Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Y dice la Escritura que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Yo creo que Él está aquí con nosotros. Cerramos nuestros ojos. Vamos a acercarnos a Dios. Y es bueno que le preguntes, Dios, ¿por qué me ha venido esta circunstancia? ¿Por qué me ha pasado todas esas cosas? Juan el Bautista, en ese corazón, en esa confianza, en esa angustia, fue y mandó a preguntar a Jesús que si era el que habría de venir o esperaban a otros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No le dijo, ¿dónde está la fe de Juan? Tampoco dijo, oye Juan, todo lo que has oído, lo que has visto, hablaste de mí y ahora dices que no soy, que quién soy yo. Jesús le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados, etcétera. Te quiero decir algo, Jesús puede hacer el milagro en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de los que te rodean. Platicaba con una persona en la semana y me decía que le decía al diablo que le diera dinero. Y le decía, el diablo no tiene potestad porque dice la Biblia que de Dios es el oro y la plata. Y si tú quieres dinero, tienes que trabajar. Es una realidad. Tienes que acercarte a Dios. ¿Cuántas personas buscan al enemigo? El diablo no tiene poder ni potestad, todo lo tiene Dios. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos bendice. Él es el que te puede dar en esa aflicción, en esa angustia, en esa escasez, en esa enfermedad. Él es el que te da el consuelo. Si ha muerto tu familiar y aún no has recobrado ese ánimo, Jesús fortaleció a Marta y a María cuando Lázaro había muerto. Jesús es el que sana la herida. Jesús es el que te puede ayudar aún en ese vacío que tú has tenido si no eres cristiano. El único que lo llena es Jesús. No es el mundo, no es el vino, no es el alcohol, no es las drogas. El único que llena ese vacío es Jesús. Y el único que puede dar consuelo a los cristianos es Jesús. Es Cristo. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él fue el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré con vosotros como la sombra a tu mano derecha. Él fue el que dijo que aunque padre y madre te dejaren, Él no te va a dejar. Él fue el que dijo, todo el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Él lo dijo y Él no miente. Él no abrió su boca con engaño. Él lo dijo y Él lo cumple. Acércate a Jesús. Si hoy estás cargado con alguna aflicción, déjasela a Jesús. Él va a hacer tu carga fácil. Él lo va a hacer. Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Acércate a Él. Expone tu carga mientras entonamos este canto. Háblale a Jesús.
Ahí en tu casa, donde estás, háblale a Jesús. Acércate a Él. Él es tu ayudador. Él es tu salvador. Él te conoce mejor que cualquier persona. Él sabe lo que hay en tu corazón y Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte. Él no te ha dejado solo. Aunque nosotros seamos malagradecidos, Dios siempre permanece fiel. Él está aquí. Acércate. Él quiere aumentar tu fe y Él quiere que lo amemos no por lo que nos da, sino por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Acerquémonos a Jesús. Así es el Señor. Él me levantará. 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 Así es el Señor. Me fortalecerá. 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 Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Él te quiere levantar. Él quiere fortalecerte. Quiere aumentar tu fe, tu credibilidad a Él. Él quiere enseñarnos tantas cosas, su poder, su amor. Él quiere fortalecernos. Dice la Biblia que el débil diga fuerte soy. Dice la Escritura que Dios dará fuerzas como las del águila. Dios rejuvenecerá las fuerzas. Él es Dios. Él quiere que nos acerquemos siempre y le amemos. Él te quiere levantar. Él te fortalecerá. Él nos levantará a todos. Háblale a Jesús. Él te escucha. Él te oye. Dice incluso que cuando Dios no oye a los pecadores, pero si hay alguno que haga su voluntad, a ese oye. Acércate a Jesús. Él nos fortalecerá.
a tu pueblo, Señor. Levanta cada uno de los que nos escuchan, Jesús. Ven a restaurar. En sus manos me sostendrá. Ven a sanar, ven a salvar, Señor, de acuerdo a la necesidad que haya, Jesús. Así dice el Señor. Haz la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Jesús. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él lo dijo y Él lo cumple. Él dijo, todo lo que pidas en mi nombre os será hecho. Él lo dijo y Él lo cumple. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo va a dar. Y también dijo que solamente a través de Él podemos llegar al reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todos tenemos acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da todo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. No hay un problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. Ven, Señor. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Así es, Jesús. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Porque para ti nada es imposible, Señor. No hay montaña tan Para ti todo es alta posible, que Jesús. Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros,
Así es, Jesús. Amado, porque tú permites las aflicciones de nuestras vidas con grandes planes y propósitos. Déjanoslas ver, Señor, cuáles son esos planes y propósitos para poder, Señor, ir hacia adelante, amado. Padre, porque tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiáramos que tú has vencido al mundo, Señor. Tú también dijiste y prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días, Señor. Padre, en cada prueba de tribulación tú ibas a estar ahí con nosotros. Amado, sé tú con todos los que estamos aquí, Señor, aún los que están en la transmisión, aún los que escuchan, Señor amado, es la palabra, Señor, días después. Queremos que tú vengas a obrar en cada uno. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y llévate tú la gloria y la honra siempre. Padre, como dijo Job, recibiremos de ti lo bueno y lo malo no. Amado, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos pasa, Señor, porque todo lo que nos pasa a los que te amamos nos es para bien. Que a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús, porque Él está siempre con nosotros. Y a Él sea la gloria en medio de todos los problemas, en medio de todas las circunstancias. Sea la gloria y la honra en todo lo que vivimos. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues con esto terminamos. Que Dios les bendiga a todos. Si hay alguna duda, alguna inquietud, quieren que oremos por ustedes, estamos para servirles. Que Dios les bendiga a todos.